decía que el próximo programa que haga Eric será sobre Anubis. Bueno, pues por si acaso tenemos hoy acompañando a Eric a José Luis Jiménez, quien colabora en el día de hoy con lo que es la transmisión que estamos realizando. Y bueno, pues como le ven ustedes ahí, Eric está a la izquierda, a su derecha José Luis Jiménez. He preguntado si hay alguna pregunta en el chat. Me dicen que no, pero sé que José Luis es muy amante de los temas egipcios, le encanta, le apasiona, diría yo, estos temas, y seguro que algo se le ocurre preguntar a Eric. Pues sí, buenas noches, Eric. Ante todo, felicidades por esta magnífica presentación que nos has ofrecido, acompañada de unas imágenes estupendas que ilustran muy bien tu explicación. Yo no sé si al principio lo has mencionado porque se me ha interrumpido la conexión, pero bueno, he visto que al final estabas hablando de una época en la que se ha producido esta hecatombe o esta catástrofe general en la que la parte norte del globo terráqueo se ve que está congelada, ¿no? Que está helada, cubierta de hielo, y la parte sur, pues vemos que aún existe hierba verde en África. Exactamente a qué época te estás refiriendo cuando sucede esta catástrofe, este cambio climático. Bueno, a mí en principio no me gusta hablar de fechas, pero si tenemos que poner una fecha concreta, está entre el 4500 y el 3500 a.C. Pero para mí no es esta fecha, ya que los datos no son muy precisos y muy exactos. Para mí es anterior, es hacia el 6000 a.C., estamos hablando. Eh, con esto quiero concretar, porque ahora se ha empezado otra vez a volver a hablar sobre los faraones de Egipto, sobre cuánto vivieron y eso, y no se ponen todavía de acuerdo, porque con los años que dicen, con los años que nos están llegando información y eso, no cuadra con la época egipcia, es decir, se extiende mucho más. Entonces, no podemos hablar todavía exactamente de unos datos precisos, aunque los estudiosos dicen que 4.500, 3.500, en el que se produjo este cambio climático, yo lo pongo mucho anterior. Bueno, entonces, por lo que te oigo, estamos hablando de una época de unos 6.000 a 8.000 años antes de nuestra era actual, es decir, de hoy día. Y si no me equivoco, en esa época existían unos personajes muy importantes para el antiguo Egipto que se conocían como los Sensu-Ors, es decir, los seguidores de Horus. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu hipótesis o tu idea sobre estos personajes? Y si coincide con la fecha que te estoy comentando. Sí, coincide. Vivieron mucho antes, también empezaron a convivir mucho antes y se extendieron más allá del imperio egipcio con la llegada de los romanos y de otros, los griegos y más tarde. Pero coincide con ese cambio. También tenemos otros que son los sacerdotes de Anubis, que parece ser que en esa época desaparecieron. No se sabe por qué, se está investigando recientemente, pero no sabemos todavía qué es lo que produjo ese cambio para que ellos antes de horas se fueran de Egipto a otras tierras y luego regresaran. Bueno, la historia que nos habla, hay un papiro en Turín que precisamente nos explica esta historia de los Ensword, de los seguidores de Horus, y que se remonta a 12.000 años atrás. Es decir, que de las 31 dinastías egipcias, antes de empezar con el primer faraón, creo que lo he mencionado, o por lo menos te lo he leído en algún artículo tuyo, con Menes, estuvieron estas, vamos a decir, mm, estos 11.000 años de reinado de los Sensuors, estos seguidores de Horus, ¿no? Horus, que era el hijo de póstumo de Osiris, ¿no? El que es asesinado por su hermano Set. Entonces, claro, esto a mí me cuadra más. En la época de los Sensuors, que se produjese
esta catástrofe o esta hecatombe, los Ellsworth no eran faraones que luego vamos a conocer en las siguientes 31 dinastías, ¿no? Y simplemente tenían esos conocimientos que luego se han perdido y que de alguna forma nos darían la respuesta de quiénes son los verdaderos constructores de las pirámides, de la propia Esfinge, que por cierto, no sé si se adelantarán, pero al final ha dicho que la cabeza no sería la de este faraón que se le denomina, tampoco estoy de acuerdo que sea la del faraón, pero me sorprende un poco que afirmes que se trataría también de Anubis. Imagino que Eric en los siguientes trabajos que va a realizar dará respuesta a eso que estás planteando. El tema de hoy, Egipto Verde, Egipto Arena, es el cambio climático que provocó el final del Imperio Antiguo. Y, por supuesto, hablando de el final, pues llegamos al final del tiempo que tenemos para poder dar paso al siguiente Enigmas en la noche. Así que gracias, Eric, por tu trabajo. Felicidades, felicidades, lo has montado muy bien. Y no hay ninguna pregunta más. Pues, como siempre, un clip musical y estamos de nuevo en otra sesión.